esta cavidad está ocupada por una mínima cantidad de líquido, que es 0,26 ml kilogramo, que contiene baja cantidad de proteína, ¿verdad? Menos del 50% en el suelo y aproximadamente 1700 leucocitos por ml, con claro predominio de macrófagos y algunas células mesoteliales, que son células epiteliales, ¿verdad? La concentración de sodio es más baja en el líquido pleural que en el plasma y el bicarbonato está más elevado. ¿Por qué le estoy dando estos indicios? Porque es muy importante para los criterios de LIT, ¿verdad? Generalmente estos están alterados y nosotros decimos que el paciente está con transudado o exudado. Epidemiología: es relativamente frecuente en pacientes que tienen alguna patología de base que predispone, ¿verdad? Hablamos de ahí de la insuficiencia cardíaca, pleuroneumonías, cáncer, tromboembolismo pulmonar. Las enfermedades pleurales afectan más de 3.000 millones de habitantes al año, lo que se traduce en un 4 a 10% del total de las enfermedades respiratorias. Bien, ¿y por qué lo que hay derrame pleural? Hay diferentes causas, ¿sí?, de por qué se acumula líquido en este espacio virtual, ¿verdad? Cuando se ocupa por algo se convierte en real, no se olviden de eso. Uno puede ser por incremento en la producción, aumento de la presión hidrostática. Pacientes que tienen insuficiencia cardíaca tienen aumento de la presión hidrostática. Personas que tienen disminución de la presión oncótica, que es disminución de la presión proteínas, hipoproteinemia, síndrome nefrótico, por ejemplo. Aumento de la permeabilidad capilar, acá está la neumonía, ¿sí?, o reacciones alérgicas. Cuando tenemos estas dos entidades, hay mayor permeabilidad capilar, entonces extravasa más líquido al espacio celular. Disminución de la reabsorción por un bloqueo linfático, puede ser causado por un tumor, y transporte de líquido desde el peritoneo. Muy bien, acá tenemos una radiografía de tórax de incidencia postero-anterior de un paciente que no tiene nombre, tampoco tiene fecha. ¿Por qué es importante la fecha? La evolución. Las radiografías también ayudan a la evolución. Entonces es muy importante que cuando se presente un caso clínico, que la radiografía que te trae el paciente tenga la fecha. Porque de nada te sirve una radiografía del 2020 teniendo un derrame pleural. Hay que volver a hacerse, ¿sí? Un ejemplo es para la evolución. Es importante recordar que interviene la gravedad de tal manera que se desplazará a la base de la cavidad pleural en la posición erecta. Acá este paciente está en bipedestación y por efecto de la gravedad tenemos la famosa línea de Daumason, ¿verdad?, que es esta línea que está más vertical en la parte lateral que en la parte interna. Línea de Daumason o signo del menisco se le dice a esto, ¿verdad? ¿Por qué tiene esta forma? Porque nosotros acá tenemos presión positiva y acá hay una presión negativa. Entonces tenemos el signo del menisco o línea de Daumason, ¿sí? Acá nosotros no vemos el hemidiafragma del lado derecho, no puedo ver yo el ángulo costofrénico, no puedo ver el cardiogénico, ¿sí?, porque también tiene que ver. Este es el cardiogénico del lado izquierdo. No se ve del lado derecho, no se ve el ángulo costofrénico. No veo mi hemidiafragma, está siendo opacificado por una consolidación, que es por líquido, ¿verdad? Digo que es por líquido porque yo no veo acá presencia de broncograma, ¿sí? Está bien opacificado, yo no veo ningún trama vascular acá, ¿sí? Evidentemente también la semiología te va a estar ayudando para tener más datos, ¿verdad? El derrame pleural puede ser unilateral y también puede ser bilateral, ¿sí? Uni o bilateral. Si nuestro derrame pleural es muy pequeño, ¿sí?, la incidencia de preferencia para observar derrames pequeños es la de perfil, ¿sí? Muchas veces acá no vas a poder ver bien el derrame, pero si tenés dudas tenés que ver tu perfil, tu lateral. Generalmente por acción de la gravedad, porque el ángulo costofrénico posterior está más bajo, entonces tiende a llenarse primero el que está más bajo, ¿verdad? Este está más alto otra vez, costofrénico anterior, costofrénico posterior, por eso es mejor
ver en ese sentido la lateral o de perfil. Acá dice, puede manifestarse con un borde superior cóncavo que se identifica con mayor extensión lateral que medial, ¿sí? Mayor lateral que medial, y condiciona al signo del menisco. El surco costofrénico en esta imagen está libre, está ocupado, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Está ocupado, está ocupado, está ocupado, ¿sí? Y aparte de eso, pedimos una de perfil. Miren cómo también está ocupado el surco costofrénico posterior, ¿sí? Então, a raios lateral é para confirmar o derrame pelo ângulo costofrénico. El derrame pleural de cantidades mínimas se puede observar mejor en la lateral, ¿sí? En cantidades mínimas. ¿Por qué? Porque el ángulo costofrénico posterior está más bajo que el anterior, entonces va a llenarse porque está más bajo, ¿verdad? Por acción de la gravedad. El surco costofrénico posterior se localiza en posición inferior al seno costofrénico lateral y cardiofrénico. Não entendi essa parte que vai estar mais embaixo no lateral. Bueno, esto es una radiografía de tórax de incidencia postero-anterior. Acuérdense que nosotros tenemos ángulos costofrénicos y cardiofrénicos. Costofrénicos izquierdo, derecho. Cardiofrénico izquierdo y derecho. No se olviden que en la lateral nosotros tenemos otro ángulo, es el ángulo costofrénico posterior, ¿sí? Y el ángulo costofrénico posterior está más bajo que el anterior, entonces va a tender a llenarse primero el que está más bajo, ¿sí? Por eso entonces, de preferencia, si querés descartar la posibilidad de un derrame, no vas a ver la incidencia posterior anterior, vas a ver la lateral, ¿sí? Miren acá, solo el ángulo costofrénico o el cardiofrénico también está obliterado. Se puede ver, ¿verdad? Chiquitito, ¿verdad? Pero está comenzando a llegar, acá está la punta del corazón, pero esto sube más y se va a perder también el ángulo cardiofrénico del lado izquierdo y derecho, ¿verdad? Sigue siendo un derrame pequeño, en otras palabras, entonces, ¿sí? Acá, por ejemplo, no se ve, ¿sí? El ángulo cardiofrénico del lado derecho ya está haciendo silueta, ya está opacificado, no se puede evidenciar, ¿sí? Quando o cardiofrénico é mais acima do que o Sí, mira acá. Sim. Entonces va a tender a llenarse primero el posterior, Posterior. luego el anterior y por último el cardiofrénico, ¿sí? Porque está más alto. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos utilizar como aliado para ver que el paciente está con derrame pleural no encapsulado? Porque el derrame pleural también puede estar encapsulado. ¿Qué significa eso? Que está dentro de una bolsa y independientemente al decúbito no va a cambiar de posición. Eso es un empiema generalmente, ¿sí? Entonces, acá el decúbito nos va a ayudar muchísimo. Acá tenemos el signo del menisco, ¿verdad? Por acción de la gravedad, ocupando el ángulo cardiofrénico, costofrénico anterior y posterior, ¿verdad? Si a este paciente nosotros le ubicamos en decúbito lateral derecho, va a comenzar a ocupar así, ¿sí? De esa manera ustedes confirman que acá hay líquido, pero no hay ninguna posibilidad de saber si este líquido es exudado o transudado, ¿sí? No es que porque tenga de repente insuficiencia cardíaca ustedes directamente, ese es un transudado. Nunca tienen que suponer, pueden pensar, pero el diagnóstico se hace por laboratorio. Ustedes presuponen que un derrame neumónico es un exudado. Tienen que hacer la punción y ahí recién confirman. No es que, no, yo voy a quitar este porque es neumonía, ¿sí? Porque podría ser que el paciente esté descompensando nomás y sea un transudado, y el transudado no se punza, y menos si hay insuficiencia cardíaca, y menos si está con fiebre. Totalmente contraindicado. Fuerza de la gravedad, cantidad de líquido. Ahora acá nosotros estamos hablando de un derrame de mediana proporciones ya está ocupando prácticamente el lóbulo medio del pulmón.
y grado de retracción elástica del pulmón. Cuando el derrame pleural es muy importante, les pregunto a ustedes, ¿también estaría desviando de la línea media de las estructuras? Sí, también desvía. Cuando el derrame, por ejemplo, es completo, ya tiende a desviar porque está empujando. Evidentemente es otra cosa si es neumotórax a tensión, es mucho más violento, pero si ven la tráquea acá todavía no está desviada. Si esto comienza a aumentar, va a comenzar a desviar la tráquea hacia el lado sano, ¿verdad? Hacia el lado ipsilateral. La pleura parietal y visceral en condiciones normales no tiene expresión radiológica. ¿Qué significa? Que no se ve, ¿verdad? Normalmente no se puede evidenciar. La cavidad pleural es un espacio virtual, mínima cantidad de fluido, nosotros habíamos dicho 24 ml, ¿verdad? Y deslizamiento de las dos superficies pleurales entre sí. Solamente en condiciones patológicas podemos visualizar el espacio virtual. Ejemplo, aire, neumotórax, líquido, derrame y patologías de las hojas. ¿Sí? Empiema, quilotórax, pseudoquilotórax. Derrame pleural. Si la forma de líquido pleural sobrepasa la capacidad de reabsorción, se produce una acumulación en el espacio pleural, ¿verdad? Por incremento de presión, por disminución de presión oncótica, por tumores. Hay un sinfín de situaciones que puede hacer que se acumule líquido en el espacio pleural, inclusive los traumas. ¿Sí? Mecanismo fisiopatogénico que induce la formación de derrames pleurales: aumento de la presión hidrostática, otra vez menciono, disminución de la presión oncótica, aumento de la permeabilidad capilar que ocurre en neumonía y reacciones alérgicas, y disminución de la reabsorción linfática pleural por bloqueo del receptor linfático o por un tumor que está creciendo ahí, está obstaculizando la reabsorción. Bien, primero vamos a la imagen que está hacia la derecha, ¿verdad? Vemos la línea de Daumaso, signo del menisco. Miren acá, signo del menisco, que está acá, línea de Daumaso, por efecto, porque acá es positivo, acá es negativo, tenemos este signo del menisco, ¿verdad? Por las presiones. Es un derrame ya de mediana cantidad, no podemos ver el ángulo costofrénico, cardiofrénico, ¿sí? Pero hay algo de raro aparte del derrame o solo eso. Desviação da tráquea. Seria essa parte escura desse lado direito Ai. na tráquea? ¿Cuál? Do lado direito na tráquea. Seria essa não, Esta? do seu lado então, do seu lado. Esta imagen, Não, na tráquea. Mais ou menos o que seria? este es aire. Não, na outra. É aire também? Do lado, assim. Aqui não, aqui, ó. Isso. Na outra? Como assim na outra, gente? Bien. É ar. Aire, aire, ¿verdad? Esa es una de las formas que ustedes tienen que ver. ¿Se acuerdan que la radiografía se puede leer de varias maneras? Hay algunos que empiezan por el A, ¿verdad? Que es la tráquea, ¿verdad? Y la permeabilidad de la tráquea y también el seguimiento, si está o no centralizada la tráquea. Acuérdense que si está girada la imagen, no va a coincidir la línea media de la tráquea con las costillas. ¿Se acuerdan de eso? Para ver si la imagen estaba centrada o no. Después, ¿qué era que tenían que ver? Las pleuras, ¿sí? Si por ejemplo acá hay menos, si acá por ejemplo se ve que hay una hiperinsuflación, acá hay una disminución, ¿sí? Después, ¿qué teníamos que observar? El C era A era aire, B era pleura, C era sí, mediastino, corazón, ¿sí? Ángulos costofrénicos, diafragmáticos, ¿sí? Y en el último, en el E, era esquelética o las olvidadas, o esquecidas en el caso del portugués, ¿verdad? Que no se suele ver, ¿verdad? La parte de los hombros. Entonces, para evitar yo eso, siempre empiecen primero en la lateral, entonces nunca se olvidan del hueso, porque generalmente la gente no ve el hueso, ni la articulación, ni las fracturas
Directamente va y ve el pulmón, la pleura y ya está. Se olvida inclusive de ver la tráquea y si está centrado o no. Bueno, vuelvo. ¿Solo se ve signo del menisco o se observa algo raro más? Miren acá. Es una densidad diferente a este, ¿verdad? Podría ser de repente un tumor, ¿sí? Puede ser cáncer, puede ser un linfoma, no sabemos porque no tenemos la historia, ¿verdad? Pero ¿a qué quiero llegar? Que nunca se olviden de analizar todos los pulmones, porque de repente pueden encontrar nódulos solitarios por ahí, puede ser un paciente que tenga cáncer, ¿verdad? No solo se centren en lo que, obviamente esto llama muchísimo la atención, y generalmente en nuestra cabeza funciona así, ¿verdad? Ah, signo de menisco, ya está. Y el resto te olvidaste de analizar, ¿verdad? Entonces, porque tu cerebro piensa que ya hizo el trabajo. Entonces, tienen que observar siempre cómo está la pleura, los recesos postofrénicos, cardiofrénicos, tienen que ver la incidencia lateral, si está ocupado. En este caso va a estar sumamente ocupado el receso postofrénico posterior también. Entonces, hay que analizar por qué es el derrame. Otra vez, ustedes tienen que saber por qué el paciente hizo derrame, no tratar de quitar. El tratamiento no es quitar, el tratamiento es saber cuál es la causa del derrame para después hacer el drenaje. Esse derrame pode ser por causa desse tumor, né? Podría ser, ¿sí? ¿Por qué no? Puede ser que esté bloqueando un linfático que está reabsorbiendo y está comenzando a exceder líquido al espacio pleural. En la imagen de al lado, O pneumotórax também, não tem? E a linha de demônio também. Tem a linha e tem o pneumotórax, está tão preto e eu não vejo... se ve la línea de domación. Miren la tráquea, sigue estando permeable. Vemos que hay una radiolucidez, como que está muy penetrada la imagen, ¿verdad? Está muy oscura, ¿sí? O de repente se hizo mucho efecto. Não vejo árvore pulmonar. Bronquial. Acá lo que se puede ver de repente es el ilio, ¿verdad? Acá ya no se puede observar mejor, ¿verdad? Pero acá sí se ve todavía con la arteria pulmonar. Doutor, mas aí no caso seria um hidrotórax? Hidrotórax. Hidro não, emo, no caso, esse aqui se eu vejo líquido. Y el líquido en la radiografía se ve blanco, Sim. por la densidad líquido. Pois é, aí no caso não seria nemo, seria emo, né? Derrame pleural. Este es el signo del menisco, derrame pleural. Después vos le vas a hacer la toracocentesis para ver qué quitas. Ah, tá. ¿Sí? Puede ser plasma, puede ser un derrame paraneumónico, puede ser sangre, pero eso no hay forma de saber en la radiografía, a no ser que vos tengas una noción de la historia clínica del paciente. ¿Sí? Miren acá, no se ve el ángulo costofrénico y tampoco se ve el cardiofrénico. Están ocupados los dos. ¿Sí? Está ocupado acá y está ocupado acá. No veo yo la punta del corazón. Necesariamente necesitaría la incidencia lateral para ver la extensión. Pero acá sí veo, miren, cardiofrénico y costofrénico con el hemidiafragma del lado derecho. Professor, essa imagem da direita, o coração entra a aumentar de tamanho por causa do derrame? Puede ser que esté empujando ya. ¿Sí? Para que ustedes puedan saber si el paciente está o no con cardiomegalia, tienen que hacer la sumación de A más B dividido C, ¿verdad? Para saber si es mayor a 0,5 es cardiomegalia. Clasificación radiológica del derrame pleural. Puede clasificarse según su disposición, según su localización o asociación con otras circunstancias o lesiones directas de la superficie pleural. Ele não mandou outro, só tem Líquido libre. El derrame se acumula en el espacio pleural, tiende a depositarse en la parte más declive del tórax por acción de la gravedad, eso ya sabemos, y presenta capacidad de movilización con los cambios posturales. Esse eu coloquei hoje. Este es fácil de conocer. Distribución típica. Se presenta cuando la superficie pleural y el parénquima pulmonar subyacen, no presentan adherencias o alteraciones morfológicas. El pinzamiento, que es la ocupación del seno costodiafragmático lateral, puede observarse cuando existe, miren acá, está dando un número muy importante, de 200 a 250 ml de líquido, ya no se ve el seno costodiafragmático lateral de perfil, no el posterior anterior.
¿sí? 200-250 ml de líquido. La formación del menisco es consecuencia del efecto de combinación de la presión negativa de la pleura y positiva alveolar. Ya sabían también eso. Bueno, se presenta cuando la superficie, distribución típica, se presenta cuando la superficie pleural y el parénquima pulmonar subyacen, eso ya habíamos dicho. Professor, então se vê quando tem pouco, quando tem muito, como que é? Não entendi. Na parte lateral lá, vê quando esse 200 a 250 é pouco, é muito? Eso es cuando ya está opacificado ya. Sí, ya no se ve más. Pero para darle un ejemplo, lo que está confundida la compañera, ese 200 ml de derrame pleural probablemente vos no veas en la incidencia póstero anterior, pero sí ya va a haber opacificación en el lateral, ¿sí? Por eso tienen que ver la lateral y pedir la lateral. Si no piden la lateral, puede ser que tenga un derrame y ustedes no van a saber. Los signos radiológicos que orientan hacia la presencia de un derrame subpulmonar son aparente elevación del hemidiafragma no justificado, porque generalmente tiene que estar haciendo el signo de la silueta, seno costo diafragmático poco profundo y la cúpula diafragmática se lateraliza. Vemos acá una imagen, ¿verdad? ¿Dónde estaría el derrame o la línea de Daumason en esa imagen? Acá. Miren acá, el signo del menisco. Y en la parte lateral acá está. Obviamente este es un derrame pequeño y este es un derrame sumamente grande, ¿sí? Acá posiblemente sea mayor a 200 ml, por eso ya está haciendo el signo de la silueta. ¿Qué se hace antes de eso? ¿Ya hace el tubo de drenaje pleural? ¿Sí? ¿Directo? Función, tienen que investigar, no se apuren para hacer el tubo de Doutor, drenaje pleural. atrás não é o signo de menisco também? Sí, Aí também é. sí. Sí. Después tenemos una distribución, esa que estábamos viendo es distribución típica, ¿verdad? Después está la distribución atípica, cuando el pulmón presenta patología localizada y una elasticidad alterada, pierde capacidad de retracción y no conserva su forma, y el líquido pleural puede adoptar formas atípicas. La presencia de un derrame pleural de morfología atípica debe orientar hacia la existencia de una patología parenquimatosa subyacente. ¿Cuál podría ser una patología parenquimatosa subyacente para una distribución atípica de derrame pleural? Tuberculosis. ¿Otro? Parénquimas. Neumonía. COVID. Muy bien. COVID-19 también puede producir una distribución atípica del derrame, ¿sí? Puede ser cualquiera, ¿verdad? Tiene que ser de parénquima nomás y asociado a eso para que la presentación sea, no va a ser siempre atípica, pero da chance a que este derrame tenga una presentación atípica. Derrame pleural masivo. A medida que el líquido pleural se incrementa, se produce un colapso progresivo del parénquima pulmonar subyacente que puede llegar a ser total y opacificar completamente el hemitórax. Y ahí lo que nosotros habíamos dicho, ¿se acuerdan que yo le dije en la clase? Acá no hay forma de saber si es derrame pleural o atelectasia. Con la semiología ya le va a dar algunos aspectos para ir ya viendo si es atelectasia o derrame pleural. Porque si vos le pones al paciente con este derrame pleural ya de una calidad mediana, le pones en decúbito supino, va a salir totalmente opacificado ese lado, en decúbito supino, ¿sí? Entonces te puede dar un mal diagnóstico, si es que no especificas, ¿verdad? Obviamente vos le estás haciendo el seguimiento a ese paciente, me imagino, ¿verdad? O de repente vos ves la placa de tórax de otro médico que está haciendo la guardia, no especificó que está en decúbito supino, o pensás que es una atelectasia. Suele ocurrir, pero no muy frecuentemente. Bien, derrame hemitórax. Los signos radiológicos, además de la opacificación total del hemitórax, que no se conducen hacia el diagnóstico son desplazamiento del mediastino hacia el lado, contralateral, descenso de la cúpula diafragmática y ensanchamiento de los espacios intercostales. ¿De qué lado el ensanchamiento intercostal va a estar? ¿Del lado afectado
o del lado sano? Es, por increíble que parezca, ¿verdad? Por lógica tendría que ser del lado sano, pero es del lado afectado. Hay un ensanchamiento. Cuando el derrame pleural es total, hay ensanchamiento del lado afectado. ¿Sí? Porque não ia dar para compensar o outro lado? Mira acá. Comparativamente está mucho más ensanchado. ¿Sí? Acuérdense algo muy importante. Acá el problema no es el parénquima, es el espacio pleural, a no ser que la persona tenga una enfermedad subyacente como la tuberculosis. No se estaría viendo este ensanchamiento porque la capacidad vital forzada de este paciente está algo disminuida. Pero acá este paciente no tiene problemas parenquimatosos, el problema está en el espacio, entonces hace ensanchamiento del espacio intercostal comparativamente con el otro que también hace, pero en menor proporción. ¿Sí? Miren acá, ¿dónde está el problema acá? ¿Izquierda? ¿Derecha? Esquerda. Direito. Analicen primero, analicen primero. Os dois. Tá fugido nos dois. Voy a colocar el cursor. Ustedes nunca empiezan radiografía de tórax, de incidencia posterior anterior, fulana de tal fecha, así tienen que decir, empezar, ¿verdad? En donde se observa opacificación total del hemitórax del lado izquierdo, ¿sí? Y acá está la línea de Daumaso, está muy grande nomás. Esta es la línea de Daumaso que ya está haciendo, está empujando, miren la tráquea hacia dónde ya está yendo, ya está empujando hacia el lado sano. Esto es radiolucidez, hay aire acá, ¿sí? Entonces el problema está en el pulmón izquierdo. Miren cómo la cúpula diafragmática está arriba, debería de estar abajo, ¿verdad? Entonces hay algunas veces que no está así, ¿verdad? Como decía acá, ¿verdad? Creo que en esta descenso de la cúpula diafragmática, ensanchamiento del espacio, a veces hay una subida, como se puede observar acá. Esto debería de estar totalmente hacia abajo, ¿verdad? Tratando de aumentar su capacidad, pero no está ocurriendo eso. Acá, el problema está en el lado derecho, ¿sí? Miren cómo la tráquea ya está siendo desviada de la línea media, ¿sí? Acá estaría nuestra apófisis espinosa. Apófisis espinosa, la tráquea debería de estar corriendo por acá. Y ahí decimos que hay desviación de la línea media hacia el lado ipsilateral, ¿sí? Hay borramiento del ángulo costofrénico, cardiofrénico, yo no veo el hemidiafragma. Acá puedo ver todavía el ángulo costofrénico del lado izquierdo. Mi radiografía está incompleta para valorar el otro lado. Doutor, nesse caso, para diferenciar o derrame e a telecase, seria só para história clínica, então. Nesse caso aí, ó. Para diferenciar o derrame e a telecase. ¿Qué sería? ¿Qué harías? Diferenciar o Claro. derrame e a telecase. La semiología de tu paciente. La semiología. Y eso es muy importante también. Podemos llegar en qué momento vas a puncionar a ciegas y cuándo vas a puncionar guiado por ecografía. Generalmente cuando uno comienza a funcionar, está haciendo residencia de cirugía, tiene que hacer con ecografía. Pero casi nadie lo hace eso, ¿verdad? Todo el mundo así le mete nomás ya, ¿verdad? Y muchas veces hay iatrogenia que puede producir neumotórax, ¿verdad? Pero están jugando con vidas humanas, tienen que ser sumamente cuidadosos con eso. Hidroneumotórax. Acá sí hay combinación de ambos, ¿verdad? Tenemos líquido y tenemos aire. Eso es hidroneumotórax, ¿verdad? La presencia de aire y líquido en el espacio pleural es lo que define el diagnóstico radiológico de un hidroneumotórax. Hay un nivel hidroaéreo que obviamente va a estar bajo por acción de la gravedad y el aire va a estar hacia arriba. El signo radiológico característico y patognomónico será la aparición de un nivel hidroaéreo en la cavidad pleural, ¿sí? El origen del aire y líquido en la cavidad pleural puede ser debido a la iatrogenia, ¿sí? De repente el paciente solo tenía neumotórax simple
y vos por tarado te fuiste hasta el parénquima, perforaste, comienza a sangrar, el paciente hace un hidroneumotórax. Inexperiencia, ¿verdad? Entonces, acá vemos algo anormal, posible diagnóstico. Nunca empieza. Radiografía, incidencia, póstero anterior, después. Presença de. Donde se ve una opacificación de qué lado, de mi tórax derecho. Después, ausencia, ¿verdad? Opacificación del ángulo costofrénico, cardiofrénico. Estreitamento não. Se ve algo, escuchen lo que le voy a preguntar, ¿se ve la línea de Daumaso acá? ¿Por qué no se ve si es derrame pleural? No, A linha de paciente não? Porque esse paciente já tá bom. Ou é aquela ali bem? Porque ela respeita o limite. Respeta el límite. Se é porque tá vazio, É porque tá parecendo com ilha. não, isso é pneumotórax. É problema no parênquima? Mejor que dice ahí. Dice radiografía póstero anterior del tórax donde se observa hiperclaridad en el hemitórax derecho, diferenciado a partir de una estructura lineal pleuravisceral Onde é que o senhor tá vendo? del parénquima pulmonar indicativo de neumotórax. La existencia de una línea horizontal opaca y bien definida revela la evidencia añadida de líquido en el espacio pleural. ¿Y a qué llamamos eso nosotros? Nivel hidroaéreo, ¿sí? Líquido en el espacio. E la anchura das costillas. Miren acá, tenemos un nivel hidroaéreo, donde acá hay aire y acá hay líquido. Por eso no se ve ese signo del menisco, ¿verdad? Porque hay dos cosas en el espacio pleural. Cuando nosotros vemos solo signo de menisco, solo es líquido. Y cuando hay hidroneumotórax, vemos nivel hidroaéreo y se ve así horizontal. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes colocan el agua en una superficie? No tiene la línea de Daumaso, ¿verdad? Colocan ahí y la superficie está al ras del agua. Es la misma cosa que ocurre acá. Nivel hidroaéreo. Acá, Radiografia de tórax. ahora sí, radiografía de tórax. Levanten la mano para escuchar bien. Joana, vai, Joana, você começou. Vai, mulher. Tu gosta só de falar junto, né? Tu gosta agora. Vamos, practicamos. ¿Cómo sería? Radiografia de tórax, de incidência anterior posterior, no logo na direita, no logo direito, do lado direito, Hemitórax. direito, apresenta a linha de Daumaso do lado esquerdo. Direito? Na verdade. Ah, não. Hidroaéreo. Linha hidroaérea. Nivel hidroaéreo, ¿dónde? Acá. Esquerdo que aparece ali da. E presença de nódulos também. Do segundo menisco, do esquerdo. Borramento Do ângulo Presença de costofrénico. nódulos. Isso aí é nódulo, né? Ou é o. Sim. Ou é... Decía un poco. O bronco. De nuevo. Tem a ausência do ângulo cardiofrênico em ambos os lados e também a ausência do ângulo costofrênico em ambos os lados. Tem No um se fio de ve. tráquea também, No se ve. diferente. Não. Podría ser que hay un chiquitito Aí pra gente tem. hacia acá. Sim. Entonces este paciente tiene signo de menisco del lado izquierdo y tiene nivel hidroaéreo del lado derecho. Radiografía de tórax de incidencia posterior anterior, en donde se observa opacificación del hemitórax derecho y signo de menisco en el lado izquierdo. São micronódulos aí, doutor? Ou é. Esto que está acá Bronchodilatação? podría ser. Los nódulos son menos de
3 centímetros, menos de 3 centímetros, ¿verdad? Habría que investigar qué son, ¿verdad? Pero es muy importante que no centren solo su atención en el nivel hidroaéreo, observen el resto del campo pulmonar, ¿sí? Acá se puede observar, como dice la compañera, buen ojo tuvo acá, también se ve acá. Acá hay un nódulo solitario, no hay otro. Esto que están viendo acá es hilo. El hilo. Doutor, como que a gente faz o cálculo assim, só mirando assim, por exemplo, a gente falou que tem que ser maior 10 centímetros, como que 10, não tem como 3. 3. Não, 3. Três. Tipo assim, como que a gente consegue fazer o cálculo assim, dos centímetros, olhando só a imagem assim? Tomografía. Só que Vos podés ver esto ya acá en la radiografía. Entonces, para tener mayor certeza, pedí una tomografía. En la tomografía ya van a estar tus centímetros. Ah, já vem automaticamente, né? Sí. Le decís al imagenólogo que por favor te mida esos módulos que estás viendo ahí, ajustando con la ventana. Esa es la ventaja en la tomografía, se puede ajustar el contraste ahí con el paciente adentro. Acá no, acá sale y sale, ¿verdad? Pues nada, nosotros tenemos así. Pero también ya viene radiografías digitales. De a poquito vamos teniendo eso. Esse aí tava. Mas nesse caso, Por favor, no hagan eso. No sean maleducados. nesse caso, Bien. ¿Qué tenemos en esta imagen? A geografia de tórax. Radiografía de tórax de incidencia postero-anterior, en donde observamos en el hemitórax derecho nivel hidroaéreo, ¿sí? Hidroneumotórax, en donde hay borramiento del ángulo costofrénico, cardiofrénico, ¿sí? Parecería ser que el costofrénico del lado izquierdo está limpio, ¿sí? O Tá esquerdo está tem um leve barramento ali. Bem desvio de tem trás. E não tem, ali tem bastante. não tem o ângulo cardiofrénico. Si quieren salir las dudas, tienen que ver la lateral, ¿verdad? Pero yo al menos veo ahí que está libre, Está livre? no está ocupado. Pero aí tá desvio de tráquea, Sí, aí presença de nódulos também, ou vemos acá chiquitito otra vez. Pequenos nódulos. Pequeños Esse não nódulos. seria opacidade aí, essa opacidade. quando o pulmão para tentar. Professor, o direito está com os brônquios dilatados? Pero generalmente es de forma lineal, no es en forma circular. ¿Sí? Y cuando veamos, por ejemplo, estudios de placa de tórax, o sea, de tomografía de tórax, no confundan los vasos sanguíneos que son también blancos con los nódulos, ¿sí? Tienen que, generalmente los vasos van siguiendo un orden, las arterias se forman, ¿sí? Y las venas se unen. Esto, línea de Aguasó o nivel hidroaéreo. Nivel hidroaéreo. ¿Sí? Hidroneumotórax en el hemitórax izquierdo. Botón aórtico. Miren acá se ve sumamente limpio el ángulo cardiofrénico del lado derecho y también se ve libre el costofrénico. Acá está ocupado el costofrénico izquierdo y el cardiofrénico izquierdo. Não sei se desse é PA. Bem penetrado. Tiene que ser PA porque el campo pulmonar que se ve es muy grande, ¿verdad? Y no hay magnificación. Esse botão alto tá tão esquisitinho. Acá. Pois é. Son muy buenas las imágenes que tiene nuestro libro, pero se observa lo que realmente habla, que es el hidroneumotórax, y se ve bien. Esse botão aí tá dilatado, então não? Hay que investigar. Podría ser que el paciente sea cardiópata. Si tienen dudas, siempre tienen que pedir estudios de mayor nitidez, como la tomografía, ¿sí? El paciente que tiene derrame pleural puede estar asintomático, ¿sí? Si el derrame es pequeño. Cuando el derrame comienza a ser más grande, la persona va a comenzar a tener disnea, dificultad respiratoria, dolor al respirar, ¿sí? Entonces va a tener respiraciones superficiales que favorecen a la aparición de neumonías también, ¿sí? Sintomáticas, disnea, tos seca, irritativa. La persona no va a sacar catarros porque el problema no está en el parénquima,
¿sí? Entonces va a ser una tos seca e irritativa. Dolor intenso, localizado, que empeora con la tos, con el estornudo. Viste que se mueve todo ahí, ¿verdad? Acuérdense cuál era el que estaba vascularizado, la pleura parietal es la que está vascularizada. Entonces toca ahí con el paquete vasculonervioso, entonces eso irrita y duele muchísimo cuando